Soy Diana Calderón y junto a Juan Esteban Lewin continuamos con los especiales de Hora 20 y El País en elecciones. Y hoy vamos a hablar de quién paga la política en Colombia. Vamos a explorar dónde se concentran las fuentes de financiación, cómo se consiguen los recursos, los límites que establece la ley, pero al tiempo las dificultades de la financiación, el rastro de los datos y la manera como los dineros ilícitos han impregnado las campañas políticas en Colombia a lo largo de la historia. Vamos a analizar también qué se puede hacer diferente, qué se puede esperar de este proceso electoral que avanza. Bueno, buenas noches. Nos acompañan Luis Felipe Henao, exministro, columnista y quien ha sido miembro de campañas como la de Federico Gutiérrez y Germán Vargas Lleras. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Viviana Barberena, abogada, filósofa con maestría en Administración Pública, exvedora distrital. Y Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, magíster en Derecho y consultor en temas electorales. Muy buenas noches a todos los compañeros de panel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Un placer. Estaremos también en entrevista con Nicolás Liendo. Él es oficial en programas de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de IDEA. Tiene máster en todos estos estudios, así que más adelante algunas preguntas a él. Un poco de contexto para nuestros oyentes en estos programas. Sin dinero, ustedes lo saben, resulta absolutamente imposible ganar una elección en Colombia. Publicidad, eventos, gastos de campaña, administrativos concentran los principales gastos. El país cuenta con un sistema que es mixto de financiación, recursos privados como créditos, contribuciones, donaciones, recursos propios, o públicos en lo que tiene que ver con anticipos, reposición de votos. También se ha construido una estructura de leyes y de normas para reglamentar, vigilar y controlar la financiación de las campañas políticas. Tenemos la Ley 130 del 94 o la 1475 del 2011 y la 996 del 2005, que entre otras pues han sido burladas. Así es, y yo creo que hay que dimensionar un poco el tamaño de esto. Según datos del Monitor Ciudadano de la Corrupción, las elecciones para la primera vuelta presidencial de 2022 tuvieron ingresos entre todas por 61.000 millones de pesos y gastos por 75.000 millones. Los créditos del sector financiero y las donaciones de particulares constituyen las principales fuentes de financiación, o lo hicieron en ese caso. Sin embargo, detrás de todo esto hay una estructura que busca burlar las normas establecidas. No hay una institucionalidad que logre vigilar y más en tiempo real cada fuente de financiación reportada por las campañas, y es complejo rastrear el ingreso de dineros de otra índole. Con eso, de entrada, los dineros de fuentes prohibidas a la política es una constante. Productos de actividades ilícitas como el narcotráfico, aportes anónimos, financiación directa o indirecta de gobiernos, personas naturales o incluso personas jurídicas extranjeras. Y en esa medida pues se ha vuelto paisaje en nuestro país que durante cada gobierno estalle un escándalo nuevo sobre quién o cómo se pagó la campaña de quién que está en el poder o quién la perdió. Casos como Odebrecht, Ñeñe Política, el caso de Nicolás Petro, y desde que empezó el proceso 8000, que es como la punta de partida de lo que nos ha ocurrido en Colombia, son solo parte de esos escándalos conocidos en el país sobre financiación ilegal de campañas. Pero antes de ir con los panelistas, hablamos con los candidatos, les preguntamos cómo están financiando sus campañas y cómo se podría mejorar la financiación en política. Esto fue lo que nos contestaron algunos de ellos. Aquí está Claudia López. La política en Colombia la debe financiar el Estado. Si no fuera porque hay reposición de votos en una campaña presidencial, yo no podría ser candidata a la presidencia. Mi proceso de firmas lo pagaron ciudadanos a través de una vaqui que tuve y donaciones que recibí de personas naturales o empresas en Colombia. Todo está registrado plenamente en cuentas claras. Mi vida ha sido hacer campaña modesta en la calle. Aquí estoy con ciudadanos entregando nuestro volantico, nuestra propuesta. Los Podman creo que fueron una invención de mi campaña cuando fui al Congreso y luego a la consulta anticorrupción. Que haya financiación pública, equitativa y en igualdad de condiciones, creo que sería la mejor manera de combatir el clientelismo y la corrupción en la política. Bueno, y también tenemos a David Luna, candidato por el movimiento Sí Hay un Camino. Aquí no hay chequeras de los narcos, ni favores indebidos de contratistas, ni mucho menos platas oscuras, todo por encima de la mesa. En primer lugar,
hasta un 20% de personas naturales, de ciudadanos que creen en este proyecto político y que serán registrados con nombre y cédula, nada de empresas contratistas del Estado. En segundo lugar, el anticipo estatal, que la ley colombiana contempla y que permite garantizar condiciones justas en la competencia. Y en tercer lugar, créditos bancarios que siempre he asumido con responsabilidad y que se pagan con la reposición de los votos que esperamos sacar con su apoyo. Así de simple, sin compromisos distintos a los asumidos con los ciudadanos. Colombia merece una campaña decente, como yo las he hecho durante 27 años, siempre por encima de la mesa y ante el aplicativo de cuentas claras. Y aquí está Mauricio Cárdenas, que también le preguntamos cómo financia su campaña. Hola Diana, buena la pregunta porque es muy importante saber de dónde viene la plata de las campañas políticas. Es fundamental para la democracia. En mi caso personal, Movimiento Avanza Colombia. Hasta ahora cumplimos una primera fase que fue la recolección de firmas. De hecho, esa fase estamos subiendo toda la información al portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Los aportes tienen 3 fuentes. Primero, aportes propios, míos. 2, donaciones o aportes en trabajo de los voluntarios. Y 3, donaciones de amigos hechas a través de entidades financieras que recogieron esos recursos para el movimiento. Todo eso quedará reportado, se sabrá exactamente quiénes fueron las personas que hicieron las donaciones, quiénes fueron las personas que trabajaron voluntariamente y cuáles fueron los aportes que yo a título personal hice al Movimiento Avanza Colombia. Esa fue la primera fase. Comienza ahora una segunda fase que es la campaña de cara a la consulta, a la gran consulta por Colombia. Ese tiene otras reglas, otro presupuesto y otro reporte que se hará tan pronto terminemos el proceso el 8 de marzo. Tenemos un cuarto ejemplo, el de Juan Daniel Oviedo, candidato al movimiento Con Toda por Colombia. La financiación de nuestra campaña a la presidencia por Colombia como precandidato hoy de la Gran Consulta por Colombia proviene de recursos propios, resultado de un crédito hipotecario sobre un bien inmueble, ahorros personales y mis tarjetas de crédito. Pero lo más importante es que el apoyo a Con Toda por Colombia lo hace la gente que quiere sumar talentos, tiempo e ideas para que Colombia lo pueda hacer mejor. Y tenemos también el caso de Aníbal Gaviria. Mis campañas políticas, y esta no es la excepción, las he financiado un 90% con crédito y aproximadamente un 10% con aportes de ciudadanos y empresas. Pero debo decir con orgullo que soy el único caso que conozco de candidato que ha donado el saldo que me ha quedado posterior a la reposición de ingresos por el Estado. Siempre he considerado que el ideal de la financiación de las campañas políticas en un país como el nuestro sería la financiación 100% pública. Pero debo reconocer que para que eso fuera realidad y funcionara bien, tendríamos que tener un tremendo fortalecimiento de los partidos políticos. Y esa es una posibilidad que por lo menos en el corto plazo no es factible en Colombia, con la debilidad y la falta de estructura de los partidos todavía más grandes, más consolidados. Y ni se diga con la otra cantidad de partidos de garaje. Pues ahí está. Les recuerdo que nos pueden sintonizar, nos pueden ver a través de todas las plataformas digitales. Estamos en YouTube, estamos en X, para los que quieren no solamente oír, sino ver también el debate. Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? De una. Claro, no sé si vieron que es muy interesante, casi todos tienen donaciones, recursos propios, anticipos del Estado. Y además, tanto Claudia López como Aníbal Gaviria dicen, no, esto debía ser todo estatal. Yo empezaría preguntándoles, y si quiere empezar, doctor Portela, usted que conoce bien porque estuvo allá en la registraduría, ¿realmente quién paga la política en Colombia, más allá de lo que nos dicen ellos? Es decir, ¿cómo se puede responder además a esa pregunta? Bueno, eso es un tema muy complejo y que no se ha podido resolver y se han hecho experimentos. Hagámosla mixta, hagámosla financiación 100% estatal. Y como Diana decía, hay una normatividad. Si nosotros miramos la 996 de 2005,
esa norma propende que el Estado es el que financie las campañas. Inclusive habla del 80% y restringe los aportes por parte de los familiares. No es tan liberal como en Congreso o en las elecciones regionales. Ahí hay un avance importante, pero no está exento de los escándalos por muchas razones. El costo real de la política. Si nosotros no miramos el costo real de la política, pues vamos a tener siempre unas cuentas por encima de la mesa y otras cuentas por debajo de la mesa. La política es costosa. Entonces hay que poner eso en contexto y realmente saber cuánto cuesta la política. ¿Y cuánto cuesta? Digamos, me parece interesante saber cuánto cuesta una campaña al Senado, cuánto cuesta una campaña presidencial, porque también uno pensaría entonces que habría que ponerle un límite a ese valor de la política, no puede ser ilimitado, ¿no? No, es que no está hablando de que sea ilimitado, pero tampoco se puede a esa limitación ponerla por fuera de la realidad. Ahorita estamos viendo unos topes significativos. Por ejemplo, creo que el Senado de la República, la lista puede gastar hasta 60.000 millones de pesos o algo más. Las campañas presidenciales están en primera vuelta 30 y algo mil millones de pesos. Pero sin embargo, digamos que todo el ejercicio, todo el contexto, todo el montaje de una campaña es sumamente costoso. Se ha tratado de ponerla en números reales, pero le falta mucho a la política para ponerle en números reales. Ese es el primer gran problema que tiene. Mire, por ejemplo, Diana, el caso... El costo real de la política. Mire, por ejemplo, Diana, el caso de las consultas del 8 de marzo. Ahí me parece que hay una especie de ecuación que no es equitativa. ¿Por qué? Dice la resolución del Consejo Nacional Electoral, ustedes van a gastar el 50% de lo que gastaría una campaña presidencial, 17 o 18 mil millones de pesos. Pero la consulta de la derecha, para llamarla de alguna manera, se prorratea. ¿Qué quiere decir? Si son 10 candidatos, solo puede gastar 1.700. Cada uno, claro. Reduce. Pero si son 2 o 3 candidatos, divido y me da 6.000 millones de pesos. Eso no es equitativo. Eso no es equitativo. Y así pasen las listas al Congreso. O sea, no es equitativo frente al que no va a consulta. No, y entre las consultas. Y entre ellos mismos, las mismas consultas. por el número de candidatos que participan. Entonces, mientras el uno puede gastarse 6.000 millones de pesos y se puede visibilizar con 6.000 millones de pesos, el otro va a gastar 1.700 millones de pesos. Y hay una cosa que todavía no la ha resuelto el Consejo Nacional Electoral, el tema de la reposición. En octubre eran 2.000 pesos por voto. Ya están hablando de 11.000. Ahorita, ¿de cuánto iba? 11.000. Iba en 8.000, yo no sé si le iban a subir. Entonces, para llegar al techo, por ejemplo, de un candidato de la consulta de marzo, él se gasta 1.700, con 200.000 votos ya recoge la plata porque no le van a pagar más. Así salga 1 millón, eso le da 8.000 millones, no señor, 1.700, porque no le van a pagar más del techo. Entonces, todo ese tipo de ecuaciones hacen que se vuelva muy irreal el tema de la política. Una es la política por fuera de los límites de la ley, y eso es lo que realmente en nuestro medio se ve. Pero también tiene unos factores que son importantísimos. Por ejemplo, esto de los grupos significativos y el año que tiene... La recolección de firmas. No, eso se convirtió en la campaña. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahorita, como eso no tiene límites y no tiene control de alguna manera, porque la ley no se ocupó de eso, entonces hagamos todo el esfuerzo y quememos toda la plata necesaria en este escenario que nadie me controla o no me castiga, y cuando llegue a los 3 meses... pues me restringo, ya hice todo el proceso de visibilizarme, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos viendo que los problemas de la financiación de las campañas empiezan por ahí. Una cantidad de baches legales que permiten que se hagan toda esta suerte de maromas. Y segundo, que le demos un costo real a la política. Ahorita entonces vamos por las soluciones en este tema. Doctor Andrés, quería preguntarle algo acá, porque de 61.000 millones en ingresos en la campaña de primera vuelta del 22, 50.000 millones venían de créditos del sector financiero. ¿Qué situación refleja eso? Entendemos que Transparencia dice que los créditos y donaciones privadas, alcanzaron el 74%
en las elecciones legislativas también del 2022 y 34% en las territoriales del 23. Sí, esos datos son muy importantes porque reflejan parte de la realidad de lo que sucede con la financiación de campañas, especialmente para la presidencia. Yo creo que eso manda un mensaje con respecto a que no confiamos lo suficiente o no opera lo suficiente la financiación pública. Tampoco quiero comprometerme demasiado con compromiso de terceros, y como tengo buena posibilidad de ganar, entonces prefiero sacar un crédito que es relativamente menos camisa de fuerza y a la vuelta de la esquina conseguir una reposición de votos bastante pero entonces sí funciona la financiación pública, porque si yo saco un crédito lo saco contra esa reposición, ¿no? Normalmente es lo que se hace. Claro, pero no de manera anticipada, ¿no? Y eso es a lo que quiero llegar, y esa es la razón por la cual en Transparencia por Colombia hemos sido críticos del planteamiento de financiación 100% pública, porque es que lo que ya tenemos hoy en día no está funcionando lo suficiente y tampoco consideramos que eso logre cerrar todos los riesgos de corrupción que hay alrededor de grupos ilegales, por supuesto, tratando de penetrar la política. Pero el crédito se ha vuelto un mecanismo supremamente importante para la política. Ustedes insisten en 100% de financiación pública. En un escenario como el que tenemos ahora, ¿cuánta plata se requeriría para poder financiar públicamente la política en Colombia? Una elección presidencial. Justamente al revés, nosotros decimos el ideal podría ser la financiación pública, pero no creemos que sea realista, y por eso seguimos manteniendo nuestra posición alrededor de ese sistema preponderantemente público, que por un lado ojalá permitiera que funcionara mucho más en términos, Diana, de permitir la equidad en la competencia política. Es que lo ideal debería ser que los partidos pudieran arrancar con los recursos públicos suficientemente solicitados. ¿Cuáles partidos, doctor Hernández? Pues quienes están compitiendo. Sí, es que si no hay partidos, 37. Entonces ¿qué hacemos? Lo que decía Aníbal es que lo ideal, claro, porque si usted le entrega a un partido, el partido responde y el partido distribuye, que ocurrió durante mucho tiempo, pero eso tampoco funcionó, porque en la época en que sí existía, pues Ernesto Samper hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, pues hay que irse a la realidad y otra vez tratar de buscar que esos mecanismos que existen de financiación pública funcionen, pero mientras tanto, por un lado, creemos nosotros no estigmatizar la financiación privada, es permitida en Colombia. ¿Qué tengo que decir para que no me demande que el señor Samper terminó siendo absuelto por la comisión de acusaciones? Y lo otro es, por supuesto, seguir poniéndole mucha transparencia y mucho control, sobre todo, a esos flujos de dinero que todo el mundo sabe que están corriendo en este momento. Y eso no lo hace solamente el CNE, no es competencia de la registraduría. Aquí necesitamos una acción de la institucionalidad en su conjunto para perseguir algo que muchas veces además tiene tinte de crimen organizado, ¿no? En muchos territorios donde todavía hay mucha influencia y riesgo, por lo tanto, de financiación criminal, esto no lo resuelve cuentas claras, esto no lo resuelve una resolución, esto necesita un trabajo mucho más serio, profundo y anticipado de parte de una institucionalidad que debería estar haciendo el trabajo de poder abordar esos riesgos de financiación criminal con mucha más anticipación y con mucha más capacidad. Esta yo creo que es una pregunta muy interesante ahora, doctora Barberena. ¿Por qué es tan difícil seguir la pista al dinero? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Nos falta tecnología? ¿Nos faltan instituciones? ¿Qué falta para saber qué es lo que está ocurriendo con esa financiación? La trazabilidad que llaman. La trazabilidad de los recursos. Yo creo que faltan muchas cosas. Tenemos problemas con el sistema judicial, digamos que tiene mucha ilegalidad en la calle, que pues de la que no puede hacerle el juicio que se merece. Entonces, digamos, hay mucha gente con carta abierta para entregar toda la plata. Lo segundo, tenemos un sistema electoral que, aun cuando creo que ha avanzado mucho en Colombia, sigue teniendo también profundas debilidades. Y yo creo que nosotros tenemos un sistema electoral en lo formal muy bien hecho, con normas bien hechas, aun cuando cada día nos aparecen pues más vacíos, pero realmente con poca capacidad de control, con poca capacidad de llegar a donde esos hechos de la financiación también se producen, ¿no? Entonces, de hecho, es un sistema bastante centralizado, diría yo. El Consejo Nacional Electoral funciona en Bogotá, digamos, esa penetración a donde todos esos dineros se mueven con tanta flexibilidad, no es posible llegar. A mí me impresiona mucho, yo he trabajado mucho el tema de la descentralización, que realmente el origen casi de la ruptura del bipartidismo estuvo en parte ahí, porque cuando la descentralización empezó con la elección popular de alcaldes, pues surgieron muchos movimientos realmente cívicos en el país
que consolidaron una manera de hacer política en las regiones muy distinta. Entonces había mucho, en el momento alcaldes, ¿no? Mucho alcalde cívico, que fue elegido realmente con la voluntad popular, no circulaban estos ríos de plata. Y pronto, digamos, las clases políticas más tradicionales dieron cuenta que estaban por fuera de ese engranaje y entonces volvieron, digamos, a hacer suyo todo ese importante fortín. Y eso creo que volvió a poner muy vulnerable el sistema electoral. Yo diría que especialmente a nivel regional. Yo de todas maneras creo que Bogotá tiene más mecanismos de control, pero son territorios que están azotados por la ilegalidad, donde el ejército no logra llegar. Pues ustedes vieron ayer o antier lo que pasó con el que iban a perseguir y no lo pudieron coger. Hay claramente un deseo de apropiarse de esos recursos, de los contratos, de todo lo que funciona en el Estado por parte de la ilegalidad. Y ese fenómeno que yo creo que ha transformado la política de manera radical y que todavía no estamos dando cuenta de eso. Y es que ahora es mejor hacer la política por lo que se llaman movimientos significativos de ciudadanos que hacerla por los partidos políticos. Entonces tenemos 100 y pico de candidatos había, ¿no?, a la presidencia, y hay 30 y pico de partidos, ¿no? Es decir, había un porcentaje demasiado alto que pudo hacer la campaña con toda tranquilidad, en la que es difícil hacer control, pero sobre todo, digamos, esa todavía dificultad institucional que tenemos entre poner unos topes, que todos sabemos además que quien lo quiere hacer legalmente lo cumple, pero que todos los demás no lo cumplen. Entonces es muy difícil hacer ese seguimiento. Ahorita quisiera como profundizar en cuáles son esas herramientas de las que carecen los organismos electorales para tener la capacidad de auditar eficazmente, porque estaba revisando acá y en casi todos los países de América Latina, avanzados y no, el sistema es mixto. Digamos que México tiene un financiamiento público, dicen que de los más robustos en este momento. Brasil también tiene un fondo partidario, un fondo de financiamiento de campañas. Nosotros somos reconocidos como anticipos y reposición de votos. Y el financiamiento privado está en todos. Chile, por ejemplo, permite donaciones privadas, pero obviamente con topes. Argentina también. Y en todos los casos, los retos son los mismos, que son la imposibilidad de una fiscalización eficiente, la brecha, digamos, de recursos para unos y para otros, la diferenciación y la transparencia limitada, porque existen leyes, pero la rendición de cuentas es escasa. Entonces, ¿cómo solucionar esos temas? Pero quiero preguntarle, doctor Henao, usted que ha participado en campañas políticas, ¿cómo se consiguen los recursos? ¿Cómo se accede al crédito? ¿Cómo se cuenta con qué nos dice de la experiencia de eso? No, yo creo que estamos en un sistema totalmente macabro. Macabro porque estigmatizamos a la gente que quiere donar. Entonces llega un grupo económico y le dona a Juan Lewis. Y le da una plata sobre la mesa que entra en cuentas claras y dice: aporté dentro de mi tope 100 millones de pesos. Después utilizan esa misma donación para atacar a ese grupo económico. Entonces a los legales los estamos sacando de la financiación de campañas y le dejamos la financiación de campañas a lo que en toda la teoría de lucha contra la corrupción se llama pay to play. ¿Qué significa eso? Yo pago para jugar, en la lectura criminológica de todos estos hechos de corrupción. Entonces son los contratistas que te pagan por debajo de la mesa, que llegan con tulas de dinero, como el hombre Malboro, como todo lo que hemos escuchado en estas campañas. Son los contratistas de la unidad de gestión de riesgo en este gobierno y en otros gobiernos, para no quedarnos que la corrupción solamente es en este gobierno. Los contratistas de Findeter, los contratistas de Invías, donde en los primeros 6 meses, ¿cómo funciona? Después de que ganaste, ya pagué para jugar, me das un contrato, después del contrato va la adición a ese contrato y ahí van sacando la tajada. Entonces tenemos un sistema donde cada vez ponemos más barreras para que personas puedan acceder a poder participar en igualdad de condiciones. Por eso, cuando ustedes ven, la renovación en el Senado es cada vez más escasa. ¿Por qué? Porque pelear con un senador que tiene unas entidades para él solo, la unidad de víctimas, la unidad de tierras, la unidad de gestión de riesgo, Findeter, etcétera, 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 pues tienen ríos y ríos de dinero. Como le dijo el doctor Portela, hoy una campaña puede estar alrededor de 3.000 millones de pesos, que eso es para el Senado, que eso es un montón de plata. Yo creo que mire, más. Diana, por ahí pasa. El 5% llegan a 3.000 millones, muy poquitos.
y esto es publicidad política no paga, yo creo que Angélica Lozano, o sea, personas que pero uno ve unas campañas. Y los influenciadores. Y los influenciadores, pero una campaña como la de Katia Ospino en el Cesar y en La Guajira, con 100 camionetas recorriendo todo el Atlántico, y yo que uno viaja y ve unas publicidades, o sea, esto, más de 20 mil millones se pueden gastar. Nunca van a decir que se gastaron 20 mil millones en una campaña. Es más, tratan con la reposición de votos, porque como dijo el doctor Portela, si yo me dan máximo hasta un tope, usted se pudo haber gastado más o sacar más votos, pero llega hasta ese tope la reposición. Entonces, por eso, Juan, cada vez es más difícil la alternancia en ciertas instituciones, porque lo que está haciendo el sistema es bloquear los que quieren donar legalmente. Ahí usted sabe, Diana, que se han dado uniones de empresarios para donar. Claro que ese es un tema que me parece interesante, porque se demoniza al que obviamente lo pone sobre el grupo económico que dona, aunque lo haga sobre la mesa como corresponde. Entonces, ¿cómo decirle al ciudadano que ese grupo económico que dona no tiene una expectativa, no paga para jugar? Ese grupo económico que dona en muchas ocasiones, y lo viví en la anterior campaña y lo estoy viendo en esta. Financiamiento de la democracia se llama. El anterior, con la camiseta de un candidato de forma transparente, yo fui el jefe de campaña de Federico Gutiérrez, y en esta ya del otro lado, porque todos los políticos tocan la puerta a ver cómo pueden conseguir donaciones. Y la pregunta de uno es, sí, ¿y a qué partido donamos? ¿Cómo lo hacemos? Y nosotros ya sabemos que el siguiente paso, cuando salgan elegidos algunos, van a decir, tal grupo donó tal plata, y tenemos que someternos como si fuéramos los financiadores y quedar al escrutinio público como si estuvieran haciendo algo malo. Muchos grupos hoy están muy asustados con la financiación de grupos de corruptos, pues contratistas corruptos como los de la Unidad de Gestión de Riesgo, de grupos al margen de la ley que tienen alcaldías específicas de ellos, y quieren apoyar a candidatos nuevos, como los que entrevistó en el inicio del programa, como David, como Mauricio, como Claudia, como muchos candidatos. Pero el susto hoy de estos grupos que se están uniendo es, después de la donación, lo que vamos a salir es el escrutinio público, porque los estigmatizan. Pero hay una cosa adicional también, hablando de esa estigmatización, y es que pensamos en Colombia que el financiamiento privado viene en su gran mayoría de empresas y de grandes corporaciones, y hemos tratado de ponerle mucha regulación a eso. Incluso luego hay regulación en el momento en el Congreso de realizar algún tipo de debate que pueda tener asociación con quien financió la campaña, etcétera. Pero hay un dato muy importante sobre el cual hemos insistido mucho en Transparencia por Colombia, y es que buena parte de la financiación privada se reporta que viene del bolsillo de los candidatos o de sus familiares, y no le estamos poniendo la lupa en el país para ver si realmente hay alguien que tenga esa capacidad para poner toda esa plata, aunque sea lo que reporta, pero muchísimo más. Y lo otro es que también hay una tendencia. A mí me parece difícil que del bolsillo del candidato salgan 1.000 millones de pesos. Y lo otro es que hay una tendencia también a buscar. Pues a menos que hipoteque, como digas, usen las tarjetas. Diana, pero es que el tema es tan grave. Cuando usted, por ejemplo, en su unidad de investigación saca un escándalo de una unidad, cualquiera, la unidad de gestión de riesgo, uno cree que va a generar el rechazo ciudadano. Un efecto de la norma es generar que haya una motivación negativa para cometer un delito. Y lo que pasa es el efecto... Está normalizado. No, llaman al candidato, oiga, ¿usted cómo así que tiene tal unidad y tiene tantos puestos y tiene plata? Yo tengo tantos líderes en tal zona, se lo pongo. Se dan cuenta por la investigación, y en vez de tener rechazo social, ciertos líderes de altas regiones dicen, no, con ese tengo posibilidad de acceso o a contratos o a un puesto. Entonces, ya era una de las preguntas que teníamos aquí. El poder real, ese es el poderoso y es el que apoya, claro. Y eso por eso salen con 100.000 votos después de que 4 años los periodistas revelando los escándalos de corrupción, y son con los que más iba a preguntar eso, sobre todo en las campañas a gobernaciones y las campañas a alcaldías, todas estas campañas locales, ¿qué tan comprometido queda el que paga la política y la relación clientelar que surge después en cada uno de esos municipios? Portela. Diana, un personaje de la vida nacional, pues ya no suena tanto, decía que era mejor financiar campañas políticas que el mismo narcotráfico. De acuerdo. Juan Carlos Martínez Sinisterra. Uno ponía la plata oscura en una campaña, ¿sí? Lavaba la plata y la volvía a contratos. Si esa ecuación se repite en todo el escenario político, pues, ¿qué podemos esperar? Y hay una cosa que
transparencia, y creo que también la MOE ha dicho, y eso hay que mirarlo también, ese cuento de los créditos personales. Esa es la vena rota de la financiación. Los créditos con entidades no financieras. No, que no sean nada bancarizado. Entonces, que Pepito Pérez me prestó 200, 300, y por ahí al final, y como son condonables, le condonó la deuda. Y nadie vigiló eso. Y ese es el lavado de la plata. Exactamente. ¿Por qué? Porque entra la plata entra la plata por debajo, no la reporto, me la gasto toda, no tuvo un aporte legal. Sí, para la reposición, como lo dice la palabra, Juan, es reposición. ¿Reposición de qué? De gastos. Entonces lo que hacen es, ya cuando saben, se inventan los gastos, traen esos créditos para justificar de dónde se gastó la plata y la lavan con la plata de la financiación del Estado. Y son créditos que nunca se pagan, que nunca se controlan, además. No, pero además hay también, una cosa. También y vuelve la plata ilegal. Doctor Luis Felipe, lo que pasa es que sí efectivamente entra la plata, ¿sí? Se presta. El origen no simplemente dice préstamo. Total, préstamo. Y eso no sale de ningún banco, sale de Pedro Pérez. Pero es que el problema también tiene una culpa institucional. Si no se denuncia, nadie se investiga, no se investiga. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada que tiene el organismo electoral no tiene la suficiencia para hacer una investigación. ¿Esa capacidad instalada se refiere a recurso humano o a es una combinación de factores. Sí. Hoy por hoy, yo que trabajo como consultor electoral y hago ese tipo de investigaciones, de la forma más sencilla yo me meto a las redes sociales y pongo un nombre, Pepito Pérez candidato, y me salen todos los eventos del señor. Las vallas, la orquesta, los refrigerios, la gente, el sitio, absolutamente todo. Yo los vi y la autoridad electoral no los vio. Entonces, eso tiene que combinarse. Pero ahí hay algo entonces de omisión, no de capacidad. Hay que estructurar un organismo sólido para que, con todas las herramientas, personal, eso de estar trabajando de la mano de la Fiscalía, la UIAF, todos los organismos que entreguen información, si se hace una combinación en de este factores, momento si se ponen a trabajar con la UIAF nos fregamos. Bueno, pero digamos sí, en el escenario ideal, claro que se requiere estructurar un organismo sólido que trabaje, digamos, con Fiscalía, con UIAF, con todos. Y en tiempo real. Y para poder garantizar la trazabilidad y en tiempo real. Ahora me pregunto, ¿el origen también del nombramiento del Consejo Nacional Electoral tendría que cambiar? Bueno, eso es una discusión de vieja data. Pero si uno va a tener un organismo sólido con capacidad investigativa, con la tecnología, con el personal, pues requeriría también pensar en el origen. Eso es otra cosa que es importante. Que es importante. Pero en el tema regional yo quiero hacer una anotación, sí. Miren, es que yo creo que nosotros premiamos la ilegalidad, premiamos al que escoge otro camino y castigamos al que lo hace legalmente. Exacto. Y eso es una esa es la mejor conclusión. Y eso es un tema, pero demasiado complicado. Mire, yo fui gerente de la campaña de Antanas Mockus al Senado. Sí, le íbamos a preguntar. Bueno, no se imagina lo que es abrir una cuenta bancaria. Casi no termino. Bueno, después no se imaginan pedir un préstamo. Los bancos no le prestan a las campañas. Así, de esa manera, no les prestan. Con todo y que eran Antanas Mockus. No. Y después, o sea, un año después, yo todavía entonces me aparecía, señor, en la declaración de renta, usted resulta que recibió ingresos por no sé cuánto, que tampoco fueron muchos, la verdad. Y entonces uno termina diciendo, bueno, aquí lo que se premia es la ilegalidad. Y yo sí siento que allí, además, a propósito de Antanas Mockus, yo creo que hay que volver a la cultura ciudadana y enseñarle a la gente que los recursos públicos son sagrados y que si le elige mal, pues entonces el que elige mal se los va a gastar y no lo va a poner en lo que tiene que estar. Un dicho que es muy común, sobre todo en ese tipo de elecciones, Congreso y las regionales, es los delitos de sangre no existen, ¿cierto? Entonces uno no puede condenar a alguien pero los votos de sangre sí existen. Entonces, el político que tiene todo tipo de problemas legales, pues no aparece. Pero todos los partidos le pelean que le mande al hijo, al sobrino, al cuñado, al tío. Bueno, no voy a personalizar, pero los delitos de sangre no existen, pero los votos de sangre sí existen y entonces todos los partidos los reciben. Y los partidos, en eso, hay que decir, miran para los lados, porque tampoco son capaces de condenar a nadie. Yo creo que y vuelvo y digo, esto no es solamente este gobierno, esto es de todos los gobiernos y acá hay una mea culpa de todos, pero
Lo de Euclides Stover, usted, Juan, que estuvo en la silla vacía tanto tiempo y le dirigió también, acaba de sacar un análisis de cuántos contratos les han dado para granjas solares. ¿Cuántos contratos? El hombre que financió la P, el hombre que tiene candidatos en varios partidos del pacto histórico. Pero eso es lo que precisamente daña. Pay to play. Ese es el pay to play. Pagaron para jugar y les dieron todo el juego. Exactamente. Pero entonces ahí es donde, ¿cómo diferenciamos al grupo económico que sobre la mesa pone la plata y que no está pagando para cobrar, para jugar, de el empresario que hoy pues se sabe perfectamente con nombres, en el caso de Nicolás Petro, que sí pagó para jugar? Muy fácil, el hombre Malboro dio la plata en tulas y el empresario la da sobre la mesa, la consigna en la cuenta y la registra. Y además, lo cual es legítimo porque eso lo debe promover la ley, tiene un beneficio tributario por hacer esa donación. Pero también es un trámite, ¿no? No es solamente lo que le queda después. Y al pobre político pagando los intereses de un crédito y la reposición hasta que Dios agache el dedo y el ministro de Hacienda gire, pues el político tiene que pagar un montón de intereses. Entonces cada vez hacemos que sea más difícil la financiación legal. ¿Qué tipo de marcos normativos adicionales requeriríamos? ¿O con los que tenemos es suficiente si tuviéramos un organismo más robusto? Yo creo que lo que tenemos yo sé que el panorama es bastante trágico en Transparencia Internacional. Además, cuando nos comparamos. Que usted el 10 de febrero lanza el gran informe sobre este tema. Vamos a sacar unos datos alrededor de varios de estos temas. Un poquito algo. Y posiblemente el panorama pueda todavía ser crítico, pero cuando uno se compara con otros países, como que a veces nos dicen, no, en Colombia, ustedes qué bien que tienen tal legislación, esto, lo otro. Entonces, solamente un poquito para ponderar algo de la conversación. Yo creo que con la legislación hoy está muy dispersa, tiene muchos vacíos. Ya hablamos de lo de la recolección de firmas, que se ha vuelto un mecanismo fantástico para anticipar campañas, recoger muchos recursos. Hay muchos vacíos que hay que cerrar. Por supuesto, lo ideal sería tener una reforma integral, pero eso es muy difícil que pase. Lograr ese gran entidad que tenga toda esa capacidad, es que eso pasa por un acuerdo político, y si los políticos se están beneficiando de la manera como se está financiando la política en este momento, muy difícilmente o casi imposible la van a transformar. Entonces, nosotros vemos desde Transparencia por Colombia que hay unos roles muy importantes. Primero, creo que hay que volver a posicionar al financiador legítimo y ojalá pedir que ese sea el que esté poniendo la plata. Que está sobre la mesa. Exactamente. Y hay un trabajo entonces que hacer es que en esta elección con los financiadores. Muy difícil para los candidatos conseguir los recursos. Seguramente, pero hay que hacer un trabajo con los financiadores, porque los financiadores también pues ahí pueden jugar un rol importante de exigir y de buscar también con los partidos políticos y las campañas de, por ejemplo, que mi plata legítima no se termine mezclada con una plata que puede ser Además, los irregular. financiadores también tienen, y eso se puede hacer, Andrés, tienen un tema de veto irreal, porque dicen, a esta persona que estuvo en este escándalo, yo le ayudo al partido siempre y cuando usted le den a este que se hizo una oposición seria o hizo pero a estos no les puede llegar un peso. Pero cuando usted hace que el financiador no pueda participar, pues recurrimos toda la ley legal. Pero eso hay que sumarlo a algo que también para esta elección, bueno, en todas, pero estamos hoy en este tema. Yo creo que el rol de la ciudadanía, y en esto los medios de comunicación juegan un papel súper importante en que realmente visibilicemos estas cosas y hagamos un llamado a una ciudadanía no informada. Eso ya se nos quedó hace rato, mucho más responsable, crítica y exigente. Claro, que podamos conectar esa información con ese rol ciudadano. Claro, es un reto muy grande de cultura política, pero ahí tenemos que trabajar bastante. Un informe sobre sistemas de financiamiento de la OEA, y uno de los temas fundamentales es que ese desafío que sigue estando para todos, pues requiere de una fortaleza de partidos. Volvemos al tema, porque sin la fortaleza de partidos es muy difícil la vigilancia. Quiero lo que decía la veedora, porque eso ahí pasamos por el hecho de la reforma electoral también. Pero tenemos en este momento a Nicolás Liendo, precisamente de la región América Latina y Caribe de IDEA. Doctor Liendo, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana, y un saludo a todo el panel y a Juan Esteban. Una primera pregunta para nuestros oyentes, y es cómo se está financiando la política en América Latina. ¿Dónde se concentra la financiación y si hay algún referente que funcione?
Sí, como usted estaba diciendo recién, predominantemente en América Latina la financiación es mixta. O sea, hay elementos privados y elementos públicos. Los porcentajes varían según la legislación de los países y lo que también varía es si eso se da en calidad de anticipo antes de la elección a los partidos o posterior a la elección. Hay dos países, sin embargo, que tienen financiamiento completamente privado. Uno es Venezuela y el otro, recientemente ha reformado la Constitución, es El Salvador. En la región hay otros países que están empezando a conversar de ir hacia un financiamiento eminentemente privado. Esto puede tener muchas razones y una de ellas es la que también se aludía en la conversación respecto a la crisis fiscal de los estados en América Latina. Pero yo creo que en general el consenso es que los modelos mixtos son los más propicios para equilibrar la equidad y la transparencia en la competencia de los sistemas representativos. Sobre lo que me preguntaba respecto a dónde están los recursos, lo que está cambiando es, y lo que estamos viendo a nivel regional en IDEA, es que nos falta legislación para un nuevo fenómeno, que es que la política hoy está pasando más por las redes sociales y lo digital a partir de la revolución tecnológica que por las viejas formas de participación electoral y política, es decir, la regulación de los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión, las vallas, los periódicos, etc. Entonces, allí hay un desfase respecto a cómo regulamos la inteligencia artificial en términos de las campañas y las elecciones y cómo regulamos las redes sociales y prevenimos, por ejemplo, la violencia de género en el ámbito digital. Esto yo creo que es muy interesante por la manera en que uno puede comparar en los otros países. ¿Hay algún ejemplo particularmente relevante de éxito? ¿De algún lugar que digamos, uy, esta experiencia nos puede enseñar cuál es un camino a seguir? Bueno, por ejemplo, Brasil ha desarrollado una unidad de desinformación desde el órgano electoral, ¿no?, para prevenir la desinformación y controlar el financiamiento ilícito de más carácter internacional a través de las redes sociales, que para que se den una idea, si en la campaña presidencial del Brasil de 2018 el gasto en redes sociales fue de 19 millones de euros, en 2022 fue de 69 millones de euros. Y ahora este año en octubre tenemos elecciones presidenciales de vuelta en Brasil. O sea que el nivel incremental de cómo se está haciendo política y dónde está cambiando y por lo tanto necesitamos legislación y regulación para poder, digamos, balancear esa competencia. Brasil ha avanzado con el TCE y México también con una unidad específica de monitoreo y regulación de las campañas, yendo directamente a las campañas a ver y fiscalizando en vivo si los recursos que dicen que se están gastando son los que cada partido anuncia. Pero ese sí es un tema interesante porque era lo que decía, la vigilancia en tiempo real. Entonces esta unidad, por ejemplo, en México va directamente a la campaña ¿cada cuánto? O sea, tiene un ejercicio que vigila la campaña durante todo el periodo electoral, al final, al principio, y es pública, tiene que entregarle a esa unidad. Sí, hay distintos mecanismos. Yo creo que un punto de partida es que hay menos partidos y menos, digamos, candidaturas independientes. Entonces se controla más a los partidos y se hace seguramente una selección de candidaturas y se va a unas elecciones o eventos específicos. Se sacan unos promedios y tienen además una serie de promedios por tipo de evento, tipo de, por ejemplo, usted no puede decir que hace un evento que le sale 100 millones de pesos cuando a los otros candidatos les sale 400 millones de pesos. ¿No es cierto? Entonces, cuando ocurren y detectan esos gastos irregulares, digamos, o que se van fuera de la norma, allí es donde ponen el ojo y mandan unidades específicas en terreno a verificar si esos son los gastos y si esa es la cantidad de gente que fue o no. Sí. Doctor Liendo, quería preguntarle, uno pensaría que era más costosa la política que se hacía en escenarios, en grandes escenarios, en plazas públicas, en carteles, en refrigerios, pero ha mencionado usted ahora el tema de las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado esa manera de hacer la política ahora que está más concentrada allí? ¿Esa política es más costosa?
No lo sabemos. O sea, en principio hay algunos datos de medición como el que acabamos de anunciar en Brasil. Lo que se acaba de subir en Brasil es muy alto. Sí, es brutal. No, por supuesto, pero como estos son los datos, imagine que de todo el universo de gasto electoral, estos son lo que podemos observar. Después tenemos gastos que se producen en otros países a favor de determinados candidatos, ¿no es cierto? Pero evidentemente cada vez más las campañas van hacia lo digital y allí está incrementando enormemente el gasto en la política. Y no tenemos regulación siquiera para, a diferencia de lo que pasa respecto a los otros tipos de gastos, controlar, monitorear o sancionar cuando se pase un candidato o candidata de sus gastos. Pero aquí tenemos regulación en materia de digital y tenemos también una serie de observaciones y auditorías. Por ejemplo, la campaña presidencial tiene auditoría interna y externa y se hacen en tiempo real. Es que el problema no es ir a la sede a ver qué cuentas están haciendo, porque ahí no se va a ver nada. El problema es ir a la calle a ver qué es lo que está sucediendo. Y lo que decía el doctor... por ejemplo, eso de los gastos, ya eso nosotros lo pasamos hace mucho tiempo. Hace muchos años decía, hombre, llegó, por ahí un municipio de Cundinamarca, llegó y en esta esquina cantó Diomedes y en esta otra esquina cantó, y no, que porque eran amigos míos me cobraron no únicamente lo del transporte, y la ley dice que no, eso se debe poner en gastos reales. Todo eso ya está superado. En nuestra legislación, todo eso en las resoluciones lo cubren absolutamente todo. Ejecútenlas. Sí. Ejecútenlas. Es que el problema es ejecución. Diana, fíjese, Diana, que la misión de observación electoral de la Unión Europea, ¿sí?, que asiste a observar las elecciones de manera regular en Colombia, en la última misión dio 24 recomendaciones. El año pasado la misión estuvo de vuelta revisando esas recomendaciones. Están en 21 países de la región. Estaba precisamente mirando eso de lo que usted está hablando. De esas recomendaciones de la misión de la observación electoral de la Unión Europea, de las 24, 8 tienen que ver con el tema que estamos hablando, de financiación y de medios digitales. De esas, en Colombia se ha aplicado de manera completa 0 y de manera parcial 2. Es decir, hay mucho todavía por avanzar, ¿no es cierto? A lo que voy es, allí hubo una oportunidad de mejora que se cayó lamentablemente por el vicio del proyecto del Código Electoral. Pero sin duda hay una serie de oportunidades de mejora que a nivel internacional se observan, para el caso colombiano, que están y se pueden revisitar en el informe de la misión electoral. Uno de ellos era el que se estaba discutiendo respecto a fortalecer al CNE o a alguna unidad que se cree en específico para el monitoreo de gastos de campaña, especialmente en medios digitales, que es el tema del que estábamos mencionando. No, yo quería volver un poco porque mi impresión en las regiones no es que lo que es más importante es lo digital. Yo creo que eso para grandes campañas en ciudades, para presidencia, creo, bueno. Pero lo que uno ve en las regiones, entre más alejado, más presencial es, y más presencial significa mucha plata rodando. Y más efectivo. Pero mucha. Estuve en Valledupar, les voy a decir, hace 15 días. Era una rotonda de una vía principalísima. Les voy a decir, eso era como afiches de modelo. 1, 2, 3, o sea, no cabía una... Toda la rotonda estaba... Es impresionante. Por toda la costa, viajé por tierra, llegué a Santa Marta, o sea, en el camino... en cada ciudad a la que uno llega, por cada municipio que uno pasa, y están todos así, es decir, pero de una manera que uno dice, no, o sea, aquí tiene que haber demasiada plata metida para que puedan tener eso. Uno en Bogotá, incluso yo iba con alguien de Cali, y siendo de Cali se quedó impresionado, me dijo, ¿qué es esto tan impresionante? Me dijo, yo nunca había visto. Dice, pero es evidente que están gastando a manos llenas, o sea, una cosa que de pronto uno aquí, por lo grande que es la ciudad, porque de todas maneras es más fácil controlarla, porque... no se está viendo, pero yo creo que es muy importante que haya ese control, además porque eso es un cambio significativo en la vida política del país. J.P. Hernández es un youtuber que en el Partido Verde se sacó la más alta votación y eso hay que atenderlo como fenómeno claramente, pero lo otro sigue existiendo de manera clarísima. Una recomendación de cada uno de ustedes para mejorar lo que nos está pasando. Bueno, Portela.
Lo primero que decíamos, fortalecer el aparato investigativo de las campañas, pero también el tema del voto preferente y de que no haya listas únicas facilitan esto. Quiero dejar esto en claro. Hay una comercialización de que muchos organismos no se ocupan voy a poner el ejemplo, en una ciudad, no voy a dar el nombre ni el Milagro ni el Santo, un candidato a la Cámara se arrimó a un señor del Senado que tenía mucha fortaleza política, muchos votos, y le dijo, para que ustedes lo entiendan, cómo se negocian dentro de las listas y los diferentes en la lista la financiación. Le dijo, ¿cuántos votos tiene usted aquí en esta ciudad? El señor le dijo, por darle un número, tengo 5,000. A partir del voto 5,000, uno me los paga a tanto. Ese endoso de las votaciones que se da, por eso uno ve ganando. ¿Cómo lo evitamos? Precisamente consolidando las listas para que la gente vote por partidos. Por partidos y no por personas. Y no por personas. Muy bien. Doctor Henao, su propuesta. No, yo creo que hay que fortalecer sin lugar a dudas los entes de control. Hay que seguir haciendo una campaña para que las personas que están en cada uno de estos procesos, efectivamente las empresas privadas puedan aportar con tranquilidad. Y creo que ahorita sí es muy importante que se haga un pacto con todos los candidatos de transparencia, porque yo creo que sí hay que volver al tema de control social. Y algo muy importante es que yo no veo que hoy exista una persona que se saque la vida pública por financiación ilegal. Existen las normas, como dice el Portela, pero casi no existen casos de que eso se da. Y como todos sabemos, el 95% llegan por plata no reportada. Su recomendación, doctor Hernández. Yo creo que, como siempre, no hay una solución fácil. Desde nuestro lado, una combinación de dos aproximaciones, por lo menos. Una, capacidad institucional, sin lugar a dudas. Esperaría que lo que ha pasado con la campaña del presidente Gustavo Petro, a pesar de todas las controversias que ha tenido, marque de alguna manera un precedente en términos de que sí se puede ejercer control efectivo y dejar atrás todos esos casos que arrancábamos recordando desde el principio. Entonces, una combinación de capacidad institucional y, por otro lado, por supuesto, todos los actores que estamos rodeando de este tema, desde la ciudadanía, los medios, quienes generamos demanda de transparencia, que realmente la podamos activar mucho más. Este es el momento de hacerlo. Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias. Aquí estaremos nuevamente la semana entrante en Hora 20 y El País en elecciones.